Hola chicos y chicas, en este video trata de Jesús visitando su tierra. Un sábado entró a la sinagoga y pasó a leer, le entregaron un rollo del profeta Isaías que profetizaba lo que Jesús iba a hacer. Dar la buena nueva, liberar a los oprimidos por el pecado y regresar la vista a los ciegos. Jesús publica el año jubilar, regresa el rollo y todo el mundo se le quedó mirando. Jesús les dice a los asistentes de la sinagoga que la escritura se ha cumplido en él. Los asistentes admiran a Jesús por la gracia con que él habla, le reconocen vecino de ellos. Sin embargo, Jesús acepta que no es del todo bien acogido. Jesús les dice que en casos del Antiguo Testamento los favores de Dios se derraman sobre los paganos. Los asistentes a la sinagoga se enojan y quieren matar a Jesús, pero no pueden. Iniciamos pues. Jesús, concédeme iniciar esta meditación con una actitud abierta y dócil para poder escuchar y percibir tu presencia. No quiero ser un pasivo espectador con corazón duro y ciego, insensible y mediocre, porque estoy hecho para ser el reflejo de tu amor. Quiero reconocerte en todas las personas que podría, por amor a ti, servir. Vino también a Nazaret, donde se había criado, y entró como tenía costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a hacer la lectura. Reuníase en las sinagogas el día sábado a fin de meditar las enseñanzas de la ley. Durante el reposo de las cosas del mundo y en el recogimiento del corazón de donde sigue, y entró según su costumbre el día del sábado en la sinagoga. De tal modo el Señor se prestó a toda clase de obsequios, que no desdeñó el oficio de lector de donde sigue, y se levantó a leer y se le entregó un libro. Tomó el libro para poder demostrar que Él es el que habla por medio de los profetas y apartar la perfidia sacrílega de aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo, o que hacen comenzar a Cristo en la Virgen. ¿Cómo en efecto puede comenzar en la Virgen el que hablaba antes que la Virgen existiese? Y le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desarrollar el libro halló el lugar donde estaba escrito: no abrió el libro por casualidad y halló el capítulo de la dirección halló el capítulo de la lección que le enseñaba, que le anunciaba, sino que fue obra de la providencia de Dios, por lo que sigue. Y apenas le abrió, halló el lugar. Dice esto para explicarnos la causa de la revelación de su encarnación. Pues del mismo modo que el Hijo que da el Espíritu no rehúsa confiar como hombre, que con el Espíritu de Dios expulsa a los demonios, tampoco rehúsa decir el Espíritu de Dios sobre mí, porque se hizo hombre. Igualmente confesamos que fue ungido en cuanto tomó la carne. Nos hallamos ante la teología lucana de promesa cumplimiento, como el análisis de los versículos 18 y 19 dejará claro este texto isaiano, que no se encontraba en ninguno de los rollos de la sinagoga. Es una composición artística formada por la combinación de Isaías 61:1-2 e Isaías 58:6, que deja traslucir el colorido propio de la cristología lucana. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió. Él me vino a dar la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos la liberación y a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos. De donde sigue por lo que me ungió. No se unge la divina naturaleza, sino lo que es común con nosotros. Así también, cuando se dice enviado, debe atribuirse a la humanidad, pues sigue: me envió a evangelizar a los pobres, a publicar el año de gracia del Señor. Seguramente en un año jubilar donde se perdonan las deudas y las pertenencias vuelven a sus originales dueños. Enrolló el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Cuantos había en la sinagoga tenían los ojos fijos en él.
Seguramente se preguntaban de dónde le venía el conocimiento y la gracia de hacer milagros, pues Jesús era un vecino de ellos. Entonces empezó a decirles, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Este notoriamente problemático versículo exige que lo estudiemos palabra por palabra. Todos daban por testimonio favorable de él. No hay ninguna evidencia en Lucas y en otro escrito del Nuevo Testamento que el verbo martirein tenga un sentido negativo, es decir, de lo que hubiera que interpretarlo en el sentido de que daban testimonio contra él. Los datos de las inscripciones apuntaban hacia el significado de un testimonio favorable emitido por la gente que vivía con la persona en cuestión. Este significado está apoyado por el versículo 16 donde se habían criado, pero estaban asombrados por las palabras de salvación que salían de su boca. Los paralelos de Hechos 14:3 y 20, 24 y 32 sugieren que oílo y toscaritos debería traducirse no por las palabras de gracia o encantadoras, sino por las palabras de salvación. Deuteronomio 8:3 nos ayuda a explicar el sentido de salían de su boca. En el Deuteronomio se refiere a la palabra de Dios. Y todos le daban testimonio, estaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios y decían, ¿no es este el hijo de José? Habiendo venido el Señor en Nazaret, se abstuvo de hacer milagros para no excitar mayor envidia. Les expone una doctrina no menos admirable que los milagros. Había cierta gracia inefable en las palabras del Salvador que enternecía las almas de los que le escuchaban desde ese y todos le daban testimonio testificando que él era verdaderamente, como había dicho aquel de quien cantara el profeta. Los habitantes están asombrados de que uno a quien conocen de toda la vida sea el mensajero de tal noticia. ¿No es el hijo de José? La pregunta. Dar las razones del asombro de los habitantes y para los lectores se trata de una ironía, dado que ya conocen 1, 32, 35, 3, 21, 22, 4 del 1 al 13. Y les dijo, sin duda me aplicaréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, hazlo aquí también en tu pueblo después de mucho tiempo y de la publicidad de sus milagros. Volvió a ellos y no les soportaron, sino que nuevamente se encendían de envidia por lo que hacía y les dijo, ciertamente que me diréis este símil, médico, cúrate a ti mismo. Era este un proverbio comúnmente admitido entre los judíos, inventado para ofender a otro, así decían algunos a los médicos que estaban enfermos, médico, cúrate a ti mismo, como diciendo, hemos sabido que curaste a muchos en Cafarnaúm, cúrate también a ti mismo, esto es, haz igualmente en tu ciudad donde fuiste concebido y criado. Como en 11 del 37 al 54, Lucas presenta a Jesús tomando la ofensiva contra quienes lo escuchan. Les acusa de su falta de fe en él como cumplimiento de las promesas de Dios y de desear que se realizara acciones poderosas solamente por curiosidad y para su propio beneficio. Y dijo, en verdad os digo, ningún profeta es acogido en su tierra, no en vano se excusa el Salvador de no haber obrado milagro alguno en su patria, para que no creyese alguien que el amor de la patria debe ser para nosotros el inferior, pues sigue. Dice pues, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. No en vano se excusa el Salvador de no haber obrado milagro alguno en su patria, para que no creyese alguien que el amor a la patria debe ser para nosotros el inferior, pues sigue. Dice, pues en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. En verdad os digo, había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo quedó cerrado durante 3 años y 6 meses y hubo hambre grande en toda la tierra. Cito un ejemplo muy a propósito para reprimir la arrogancia de sus conciudadanos celosos y muestra que su conducta está conforme
con las antiguas escrituras, pues sigue, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, no porque los días fueran de Elías, sino porque durante ellos operó Elías. Este ángel de la tierra, este hombre celestial que no tenía habitación ni mesa ni vestido como muchos, llevaba en su boca la llave de los cielos. Esto es lo que sigue cuando se cerró el cielo. Después de que cerró el cielo e hizo la tierra estéril, reinaba el hambre y se consumieron los cuerpos. Y por ello sigue cuando hubo una grande hambre por toda la tierra. Mas ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón, y como se secó el río de donde bebía el justo, el Señor le dijo, ve a Sarepta de Sidonia, ahí mandaré una mujer viuda que te alimentará. Primero de Reyes 17:9, por lo cual prosigue más. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidonia, lo cual se verificó por una gracia especial del Señor. Dios hizo que marchase por un camino muy largo hasta Sidonia, para que viendo el hambre que se padecía pidiese al Señor las lluvias. Entonces había muchos que eran ricos, pero ninguno hizo lo que la viuda de la veneración de esta mujer hacia el profeta hizo. La hizo hallar riqueza no en sus dominios, sino en su voluntad. Y había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio, mas dice otra cosa todavía en el mismo sentido cuando añade, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Mas ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán de Siria, el cual no era en verdad de Israel. En el sentido místico, el pueblo formado por extranjeros se une a la iglesia. Para seguirle era leproso antes de ser bautizado en el río misterioso. Mas después que fue purificado por medio del sacramento del bautismo, de todas las manchas que tenía en su cuerpo y en su alma, empezó a ser una virgen inmaculada sin arrugas. Naamán, que quiere decir hermoso, significa pueblo de las naciones a quienes se manda purificar 7 veces, porque el bautismo salva lo que regenera por medio de los 7 dones del Espíritu Santo. Su carne aparece después de la purificación como la de un niño, porque la Madre Gracia pone a todos en una misma infancia, o porque se hace semejante a Cristo, de quien se dice, un niño nos ha nacido, Isaías 9:6. Al oír esto, se llenaron todos de cólera ahí en la sinagoga. Mas dice otra cosa todavía en el mismo sentido cuando añade, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán de Siria, el cual no era en verdad de Israel. En un sentido místico, el pueblo formado de extranjeros se une a la iglesia para seguirle. Era leproso antes de ser bautizado en el río misterioso, mas después que fue purificado por medio del sacramento del bautismo, de todas las manchas que tenía en su cuerpo y en su alma, empezó a ser una virgen inmaculada. Sin arrugas, se levantaron y echándolo fuera de la ciudad lo llevaron hasta la cima del monte, sobre la cual estaba edificada su ciudad, para despeñarlo. Nada causó extrañeza que perdiesen su salvación aquellos que arrojaron al Salvador de sus confines. El Señor, pues, que había enseñado a los apóstoles con su ejemplo cómo debe tratarse a los demás, ni rechaza a los que quieren estar con él, ni obliga a los que no quieren, ni hace oposición a los que le arrojan, ni desoye a los que le piden, y no es pequeña la envidia que se levanta cuando, olvidándose todos de la caridad del Salvador, convierte los motivos de gratitud en odios acerbos. De aquí sí lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba edificada la ciudad, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Los judíos son peores siendo discípulos que siendo el diablo maestro, porque aquel dice arrojarte al abismo, pero estos intentan arrojarle de hecho.
Mas el Salvador, mudando la intención de ellos o aturdiéndolos, bajó porque aún le reservaba ocasión de arrepentirse de aquí. De aquí prosigue, mas él, pasando por el medio de ellos, se fue. Jesús prosigue su camino hacia Dios de acuerdo con el plan divino al que nada puede oponerse. La vida de Jesús apunta hacia la victoria de la Pascua. Bien, chicas y chicos, aquí terminamos este video que trata de Jesús visitando su tierra. Un sábado entró en la sinagoga y pasó a leer. Le entregaron un rollo del profeta Isaías que profetizaba lo que Jesús iba a hacer. Dar la buena nueva, liberar a los oprimidos por el pecado y regresar la vista a los ciegos. Jesús publica el año jubilar, regresa el rollo y todo el mundo se le quedó mirando. Jesús le dice a los asistentes de la sinagoga que la escritura se cumplió en él. Los asistentes admiraban a Jesús por la gracia con que él habla, le reconocen vecino de ellos. Sin embargo, Jesús acepta que no es del todo bien acogido. Jesús les dice que en casos del Antiguo Testamento los favores de Dios se derraman sobre los paganos. Los asistentes a la sinagoga se enojan y quieren matar a Jesús, pero no pueden. Con el favor de Dios nos saludamos en el siguiente video. Un abrazo.